de nuestros doctorantes, de aquellas personas que son becadas eh, por el Poder Judicial, y en este caso hoy toca a la magistrada Patricia Gutiérrez, quien nos hablará acerca de un tema que es muy interesante de suyo y que, bueno, pues esto es algo bien importante. Quiero hacer una serie de aclaraciones. Eh, este, Estamos a veces, digamos, siguiendo una dinámica del día a día que en muchas de las ocasiones no nos detenemos a reflexionar en muchos temas que son muy importantes. Los conocemos de una manera bastante preliminar en la mejor de las ocasiones, y que por esta razón, pues muchas de las, en muchos, no tenemos un conocimiento real sobre él. Justamente los doctorados producen investigación, permiten fijarnos en un punto específico en el que quizás no hayamos reparado como es debido, y generemos información que nos permita saber cómo está funcionando en la vida real, con datos empíricos, poder, pues, cómo se funciona en la vida real, qué es lo que está fallando, qué es lo que funciona, ¿sí? ¿Qué hallazgos nos da? Y eso es justamente lo que la maestra Patricia Gutiérrez nos hablará en su tema de este día. Y nosotros queremos invitarlos a formar parte también ustedes de este cuerpo que con el tiempo se convertirán en investigadores de nuestra institución, que puedan analizar los fenómenos jurídicos, disertar, no solamente aplicar una teoría, no solamente poner un criterio de la corte, sino, o sea, conocer el origen de los mismos, entender por qué funcionan de una determinada manera, e incluso, ¿por qué no?, hacer su propia teoría, sus propias teorías. Y esto solamente puede ser resultado de la preparación. Nosotros, como Instituto de la Judicatura, ofrecemos una amplia serie de actividades académicas como esta, con el objetivo de, uno, mejorar la judicatura, lograr fortalecer la carrera judicial; tres, ofrecerles a ustedes la posibilidad de obtener horas de capacitación que se exige conforme al reglamento para que ustedes estén en aptitud, ya sea de presentar exámenes de oposición, ya sea exámenes de aptitud, en donde se les exija estar en cumplimiento con su tiempo de capacitación. Entonces, en ese cúmulo vienen muchas más actividades que nosotros les invitamos a participar en ellas, pero también recordarles que está abierta ya, o al menos está circulando. Me parece que todavía no está abierta, es probablemente por inscripciones, pero ya está circulando la información acerca del aviso del ingreso a posgrado, ¿sí? Aquí esto es una ventaja incomparable que tienen frente a cualquier otra institución, en donde el Poder Judicial cubre el 50% de la cuota. Esto es incluyendo inscripción, rectoría, etcétera. Y el 50% restante lo cubre la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, de suerte tal que las colegiaturas para ustedes prácticamente serían cero. Solamente tienen que presentar el examen de admisión y acreditar el curso de idiomas. No importa, esto es importante que ustedes lo tengan en consideración. Otras, si ustedes ya tienen una maestría, solo únicamente se les pide que esté titulada, ¿no?, o que ya esté en vías de titulación, para que no tengan pendientes, porque si tienen un pendiente académico, pues de una deuda académica no podrían ingresar a otra. Pero pues también esto sería un interesante para aquellos que tengan algún deuda académico por ahí, pues, y quieran hacer una nueva maestría, pues se puedan ustedes concluir su proceso y estar listos, porque cada semestre estamos lanzando este proyecto. Mientras haya presupuesto para hacerlo, estaremos generando esta certidumbre a todas las generaciones. No es una cuestión de que, bueno, hoy me la pagan y qué pasará si me quedo en el camino. Es un compromiso del Poder Judicial, eso, de la administración del magistrado Arturo Salinas, y en general del Consejo de la Judicatura, de que durante el tiempo que dure el programa se va a cubrir. Finalmente, hay convenios firmados con la universidad y el propio Poder Judicial. En un determinado momento,
cuando se decidiera cancelar, porque yo por ahí he escuchado algunos comentarios sobre qué pasa si luego el Poder Judicial no quiere o cambia la administración. Bueno, estos son cuestiones serias, formales, en donde si en un determinado momento dejara de pasar eso, bueno, pues dejaríamos de hacer convocatorias a posgrado, a ingreso a posgrado. Por el momento, aprovechen todas estas oportunidades. Recordarles que en los exámenes de oposición para la categoría de juez, juzgador, de personas juzgadoras, pero en general en todos, dentro de las variables que se toman en consideración para calificar a las personas, a las participantes, está su nivel de estudios y desde luego se asigna mayor puntaje a quienes tienen una maestría que quienes solamente tienen la licenciatura. Quienes tienen dos posgrados o tres, porque los hay, y uno de ellos, me consta, es la propia expositora del día de hoy, que es una estudiosa y que la verdad sorprendente, porque realmente, además tiene una sala funcionando en forma impecable. Entonces, pero pueden participar en dos, sí, no pueden estar con dos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero sí pueden, participar en otra maestría. Hay de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, que son ofertas académicas que nosotros no tenemos así de completas, pero como las que se necesitan para ustedes puedan ejercer mejor su labor. Y como les decía, en la parte que esos son puntos que ustedes generan dentro de su expediente, desde luego si no lo hacen saber, si no nos llegan sus documentos de que ya tienen cumplido una maestría, etcétera, pues es difícil para nosotros conocer esa situación. Entonces, los invitamos de verdad. Este ciclo es para presentar el trabajo que están haciendo nuestros doctorantes, nuestros futuros investigadores, investigadoras, hacia dónde estamos analizando lo que sucede en el mundo judicial y qué cosas tenemos que sentarnos a reflexionar y qué cosas tenemos que decir qué es lo que no estamos haciendo bien y qué cosas estamos bien o qué cosas podemos mejorar todavía. Entonces, les agradezco muchísimo el que estén aquí, que estén interesados. Algo que quiero aclarar, aunque ya lo han hecho en otras ocasiones, es lo siguiente. Cada conferencia tiene su valor en lo individual de 1 hora, independientemente de lo que dure. Se le asigna 1 hora, una hora de capacitación. Si ustedes estuvieron en la totalidad de las conferencias de este ciclo, que son 7, y al final, dentro del plazo de 30 días, entregan un trabajo, un ensayo conforme a los requisitos que se les dieron, ese ensayo tendrá un valor de 7 hasta 7 puntos. No necesariamente los 7 puntos, ¿sí? Tiene que evaluarse la calidad del trabajo que estén realizando. Entonces se les agregaría hasta 7 puntos, 7 horas más de capacitación según la calidad de su trabajo. Puede ser 2, pueden ser 3 horas, 4, según el nivel de esto. Que desde luego quiero ser también muy claro que sancionamos severamente el plagio. Así que es bien importante que sea algo que cumpla dentro. Por eso no pedimos tantas páginas, sino una reflexión sobre cualquiera de estos temas que se han estado tratando y que ustedes puedan, pues con esto, verse favorecidos con agregar 7 horas más, hasta 7 horas más a esta inversión que han hecho de su tiempo. Les deseo mucho éxito en su carrera judicial como siempre, que sigan avanzando. Nuestro trabajo es siempre estar ofertando cosas, siempre tener oferta académica para que puedan cumplir. Ustedes deciden a qué se inscriben, qué no es de su interés o qué es lo que no pueden llevar de acuerdo a su carga propia de trabajo. Y nosotros estamos aquí, nosotros siempre vamos a tener oferta académica. Esto es permanente. En octubre vienen cosas muy interesantes. Vienen, ya puedo decírselos, pero a través de Zoom, a través de la virtual, vienen expositores de un nivel iberoamericano importantísimo, como son Marina Gascón, Andrés Perfecto Ibáñez, Manzanero, Binder, Gonzalo Rúa, que si ustedes a lo mejor no les suenan esos nombres, pueden buscarlos en la próxima, o sea, tan pronto como salga ya la publicidad de ellos, se van a dar cuenta de que estamos hablando de personalidades con muchísimo conocimiento en las materias y que les pueden ustedes brindar información sobre que a lo mejor incluso no han tenido el nivel de reflexión que implica y que incide, aunque ustedes no lo vean, en el día a día de su trabajo.
Bueno, sin más le deseo el uso de la voz a la maestra Antonieta para que pueda presentar a nuestra doctorante el día de hoy, expositora. Muchísimas gracias, magistrada, por aceptar participar y por exponer los avances, las ideas que usted ha ido en este momento recabando en torno a su investigación, que, bueno, yo también formo parte de ese grupo y que deberíamos ya tener casi concluida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Muchas gracias a nuestro señor director, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, y pues bueno, como él lo ha referido, estamos muy gratificados de que el día de hoy se encuentren con nosotros a través de la distancia para llevar a cabo una conferencia más de los doctorantes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. El día de hoy toca a la magistrada Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez, quien abordará el tema la importancia de la capacitación y el uso de la tecnología en la impartición de justicia. Antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir dar lectura a una semblanza curricular de la importante trayectoria de nuestra invitada esta tarde. Ella es profesional con más de 24 años de experiencia en la Administración de Justicia como servidor público en el Poder Judicial del Estado. Durante su servicio a la institución, ha recorrido el escalafón de la carrera judicial desde su nombramiento como escribiente en el año de 1999. Posteriormente, fungió como asistente jurídico y secretario en distintas sedes judiciales en la primera y segunda instancia. En el año 2011, obtuvo el nombramiento como jueza de primera instancia del Juzgado Tercero de lo Penal del Tercer Distrito Judicial. En el año 2014, obtuvo el cargo de juez de control del Estado. En esta función fue titular del Tribunal de Justicia Familiar Restaurativa y coordinadora de los jueces de control y de juicio oral penal del Estado. Actualmente es magistrada de la 11ª Sala Unitaria Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia. En su trayectoria académica, cuenta con el grado de licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De igual manera, cuenta con el grado de maestría en Juicios Orales y Sistema Acusatorio Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. Cuenta con estudios por esa misma institución en maestría en amparo con especialidad en el sistema penal acusatorio. Actualmente es doctorante en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, postulando la tesis La importancia de la capacitación y el uso de la tecnología en la impartición de justicia penal, con una firme convicción en la academia y formación de futuros profesionales del derecho. Se desempeña como catedrática en su alma mater, la Facultad de Derecho y Criminología, desde el año 2017. En sus cursos de especialización, en su preparación académica, continúa procurando cursos de especialización en argumentación, derecho procesal, razonamiento probatorio, amparo, medidas de protección, valoración de la prueba, control de convencionalidad, manejo de audiencias, evaluación de riesgos de violencia de género, maltrato infantil, trata de personas, mediación, tratamiento de adicciones y desarrollo de habilidades en general del área jurisdiccional y docente. Además, ha participado como instructor o ponente en más de 50 cursos de especialización en temas variados como técnicas para el desarrollo de audiencias orales, dogmática penal, teoría del delito, técnicas y habilidades en el manejo de audiencias, valoración de la prueba en materia penal, desahogo de pruebas especiales en audiencias a distancia, interpretación jurídica, perspectiva de género, entre otros temas más, además de formar parte del claustro académico del Instituto de la Judicatura. Y el día de hoy, pues amablemente participa con nosotros en las conferencias de los doctorantes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León con el tema de su tesis doctoral, la importancia de la capacitación y uso de la tecnología en la impartición de la justicia. Antes de dar el uso de la palabra a nuestra magistrada, les invito a que encendamos todos nuestra cámara. Adelante, magistrada.
Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Le agradezco al maestro Jesús Demetrio Cadena por la invitación a estas conferencias y sobre todo porque como él bien ahorita lo mencionó, es para darles a conocer la experiencia que nosotros hemos tenido en el transcurso de cada uno de los semestres en este doctorado y asimismo cómo hemos ido evolucionando al momento de ir realizando nuestra tesis. Tan es así que el tema que voy a desarrollar es dentro de la investigación que estoy realizando y se cambió el título de Derecho Procesal Penal Virtual, genera una tutela judicial efectiva. Este título que se mencionó nace a raíz del uso de la tecnología y de los juicios orales a distancia. Incluso el tema que hoy les voy a compartir se encuentra dentro de una publicación del libro con el tema Paradigmas Actuales del Poder Judicial. El mismo se encuentra dentro de, hay varias opiniones de los doctorantes, las páginas donde se encuentra el tema que hoy les voy a compartir, está de la 132 a la 159 de dicho libro. Bien, entonces voy a empezar primero en la mecánica en relación a la exposición de este tema. Voy a compartir y dejar de compartir pantalla porque para ir explicando cada uno de los rubros que quiero yo compartirles. Primero, pues empezamos en relación ahí me advierte que ya estoy compartiendo pantalla y identificar el título de la importancia de la capacitación y uso de la tecnología en la impartición de justicia. En relación a esto, ¿cómo nace o por qué surge esa inquietud de desarrollar este tema? Pues existen cambios necesarios, cambios que se fueron obviamente mencionando o estableciéndose esa necesidad con motivo de la pandemia, todos sabemos del COVID. Las autoridades judiciales han empleado nuevas formas de impartición de justicia, se tienen que respetar las reglas procesales para seguir ese cumplimiento de las normas, no solamente nacionales, sino también las internacionales, y que están relacionadas no solamente al derecho jurídico, sino también al derecho a la salud de las personas que se ven involucradas en cada uno de los juicios que son sometidos a la jurisdicción de los jueces. A raíz de ello, pues los juicios penales en la actualidad en el estado de Nuevo León son desahogados a distancia. Esto pues implica la necesidad de capacitación, no solo en cuanto a las técnicas y habilidades de litigación, sino también en relación a la aplicación de los medios el uso de la tecnología en la impartición de justicia. Y desde luego, cómo vamos a manipular esa tecnología, cómo vamos a estar manipulando la herramienta que nos proporciona el Poder Judicial para poder nosotros tener esa habilidad de deshogar el juicio. En ese sentido, les comparto yo como introducción, los juicios orales más el COVID nos generan los juicios a distancia. ¿Y por qué llego a esa conclusión? Les explico en relación a este tema. Pues primeramente quiero compartirles la necesidad que se generó para que se hiciera la reforma del sistema penal acusatorio. Obviamente, pues se inició en el sistema tradicional, ocasionó que la mayoría de la sociedad cuestionaba las determinaciones de los jueces. Yo creo es de conocimiento común, es un hecho notorio que todos tenían conocimiento, que el juez se encontraba en su privado y las audiencias, por lo regular, la mayoría eran desahogadas en ocasiones incluso hasta por el secretario y el escribiente. Obviamente, estudiosos en el derecho, como pudiese yo mencionarles a María de los Ángeles Rangel, ella estaba convencida que esos aspectos, que el juez estuviera en su privado, que el secretario deshogara las audiencias, pues ocasionó una alerta a nivel internacional, porque se estaban preguntando cómo se está garantizando el derecho humano a los gobernados de impartir justicia, de las personas que tengan ese acceso a la justicia. De ahí entonces que surge esa necesidad de hacer un cambio total de nuestra legislación procesal.
Y entonces en el año 2008 es cuando se origina esa reforma constitucional en materia de justicia penal. Para implementar esta reforma, pues se vio la necesidad de ir al derecho comparado, de cómo se estaba realizando en otros países. De hecho, un país que fue punto de lanza para México pues fue Chile, que nos proporcionó diversas herramientas para que se realizara esa reforma. Y ustedes dirán, ¿por qué comienzo hablando de este tema? O sea, ¿qué tiene que ver la reforma del 2008? Porque en esa reforma del 2008 es cuando el juez inicia con todas esas etapas del procedimiento penal a realizarlas todas de manera oral. Es decir, en la actualidad, ¿qué se exige? Que el juez esté completamente presente en todo lo que se desahoga en las audiencias. Obviamente, esa es la regla general y es uno de los principios rectores que marca el artículo 20 constitucional. Y como todos debemos de saber, existe regla general, pero hay excepciones a la regla. Y obviamente va a haber excepciones en que el juez no va a estar presente, pero no va a tener la facultad de que ahora venga el secretario a hacerme la tarea, ¿verdad? Como juez y tener una actitud muy cómoda. Entonces, por eso surge esa reforma y pues empiezan los juicios orales. Dentro de esa norma aplicable, que en la actualidad es el Código Nacional de Procedimientos Penales, no vamos a encontrar un protocolo, no vamos a encontrar una herramienta que nos diga, defensor, vas a litigar de esta manera, fiscal, tú vas a litigar de esta manera, juez, tú tienes que resolver de esta forma según el desahogo que se vaya realizando en la audiencia. Ese protocolo tuvo que surgir a raíz de la necesidad de que se van empleando las audiencias a distancia. Si bien es cierto, nuestra legislación nos permite el uso de medios tecnológicos, nuestra legislación nos dice que podemos utilizar circunstancias tecnológicas para llevar a cabo la audiencia, no nos dice cómo ingresar a la audiencia, cómo voy a contrainterrogar, cómo voy a objetar, nos dice la legislación, estas preguntas son objetables, pero cómo va a ir manejando el litigante al momento de ir obteniendo esa información. Por ese motivo, a mí me surge esa necesidad de realizar esta investigación que les comparto en relación al proceso penal, porque actualmente pudiésemos decir que tenemos un proceso penal completamente virtual, porque en la actualidad, ¿cómo se presentan las denuncias? Las denuncias ya se pueden presentar en línea. No es necesario en ocasiones que la víctima vaya y se presente directamente ante el delegado o ante el Ministerio Público. Ya podemos ingresar, incluso ustedes ven en la página de la Procuraduría, ingresan allí, ven denuncia virtual y les maneja cada uno de los pasos para poder presentar esa denuncia virtual. Existen técnicas de investigación que las podemos realizar virtualmente y luego si nos vamos a que la audiencia inicial puede ser virtualmente, la audiencia intermedia puede ser virtualmente, la audiencia de juicio puede ser virtualmente, entonces prácticamente tenemos todas esas etapas del proceso que nos da el procedimiento penal de manera virtual. Pero mi investigación es, ¿cómo voy a lograr que todos los usuarios que están involucrados en esas audiencias a distancia y que actúan de manera virtual se logre una tutela judicial efectiva? Para eso, pues yo les comparto que los retos que enfrentan los sujetos procesales en el desahogo de esas audiencias, pues manejan aspectos que se pudiesen considerar generales, pero que todos los sujetos procesales deben de tener conocimiento. Incluso a partir de los estudiantes ya deben de ir dominando esos aspectos generales. La comunicación, la oratoria, la argumentación, la función del litigante, del juez, del Ministerio Público, del asesor jurídico, la forma en cómo se va a incorporar la prueba, cómo voy a lograr ese al momento de incorporar la prueba que tenga esa certeza y esa credibilidad para que entonces ustedes como proyectistas al momento de analizar la prueba me den esa credibilidad y esa confianza que efectivamente se realizó el hecho que está atribuyendo el Ministerio Público o en su caso que no se realizó, depende del sentido de la determinación. Lo anterior, pues también lleva una sintonía en relación a los derechos humanos de los sujetos procesales, que los tengo que respetar. Si bien es cierto, establezco una comunicación, ya sea asertiva o no asertiva, una comunicación verbal o no verbal, utilizo la oratoria al momento de estar expresando mi determinación, también mi obligación como servidor público es que tengo que garantizar los derechos humanos de todas las personas o los sujetos procesales que están relacionados en el juicio. La única intención de esta investigación es simple y llanamente compartirles a ustedes y también a los estudiosos del derecho que en el sistema penal acusatorio hay una propuesta
de técnicas y habilidades de litigación en un sistema virtual de una audiencia de juicio oral a distancia que requiere una capacitación idónea. Por ese motivo, voy a empezar primero a indicarles cómo ha evolucionado el Poder Judicial mediante el uso de la tecnología. Y antes de mencionarles cada una de esas evoluciones, pues primero me gustaría compartirles qué voy a entender por tecnología y qué voy a entender por la justicia electrónica. Eso es lo que siempre les digo a mis secretarios proyectistas, que la verdad yo agradezco enormemente a mi equipo de trabajo, porque si yo no tuviese ese equipo de trabajo, que ellos no trabajan al 100, ellos trabajan, les comparto, al 200%, porque aparte que tienen que trabajar al 100, se les exige capacitaciones constantes. Entonces, si no tuviese ese equipo de trabajo, realmente no pudiese ni siquiera estar aquí con ustedes compartiéndolo o cursando el doctorado. Se requiere también que se tenga un equipo de trabajo completamente, un apoyo total y una eficiencia total. Bien, entonces yo les comparto mi equipo de trabajo. Si tú me vas a realizar un argumento, primero explícale al gobernador, explícale a la víctima o al investigado, al acusado, según en la etapa que nos encontramos. ¿Qué significa esta circunstancia? ¿Qué significa esta otra circunstancia? ¿Y cómo llego a esa conclusión? Porque acuérdense que emitimos determinaciones a personas que no son expertos en derecho. Entonces tenemos que explicarle cómo llego a esa conclusión. Por eso, si yo les voy a hablar del uso de la tecnología en la impartición de justicia, hablando primeramente del Poder Judicial, cómo va a evolucionar, pues primero les tengo que decir que se entiende por tecnología y esa justicia electrónica. Entonces, la tecnología se ha vuelto en estos tiempos, más bien dicho, en estos tiempos, en una herramienta esencial para poder desarrollar las actividades cotidianas. Pero a mí me interesa en relación a materia de justicia, que se ha vuelto un mecanismo de administración, de intercambio de información, que se traduce entonces en un derecho más eficiente. Se logra y se conlleva a que las autoridades realicen mejor su función mediante el uso de esa tecnología. No significa que entonces no tenemos tecnología y no voy a realizar mi función eficazmente. Sí se puede realizar eficazmente. Sin embargo, se agiliza más ese desarrollo. Y entonces, ese acercamiento al justiciable, ese acercamiento a la sociedad, se va a lograr una tutela judicial efectiva en la impartición de justicia. Respecto a la justicia electrónica, ¿qué vamos a entender por justicia electrónica? Es una modernización. Se utilizan herramientas tecnológicas en el servicio del proceso en la impartición de justicia. Dicho de otra forma, el gobierno electrónico en la impartición de justicia se refiere a aquellos procesos que establecen una estructura para que las ofertas, para que las puestas electrónicas de los servicios den esa garantía a las personas que están relacionadas con el uso de la tecnología. En ese sentido, el uso de la tecnología y el conocimiento de la administración de justicia obtiene beneficios para los abogados, para el Ministerio Público. El Ministerio Público anteriormente teníamos la mayoría de las audiencias a distancia y ahí va el Ministerio Público, si estaba en sede de San Nicolás, iba corriendo a sede de Monterrey, porque le ponían una audiencia a veces en distinta tiempo de 15 minutos, de 30 minutos, y ahora no. Ahora puede estar en sede ministerial, conectado virtualmente y se puede llevar a cabo la audiencia y eso evita que yo pueda reprogramar una audiencia porque el fiscal o el defensor o el asesor jurídico llegaron tarde a la audiencia. Con esa evaluación surge, tengo que llamarlo, la gestión judicial. Si bien es cierto, hay algunas personas que en relación a la gestión judicial, que su organización, que en otros estados está de otra manera, quiero decirles que aquí en el estado de Nuevo León ha estado evolucionando constantemente. La gestión judicial, pues, es un órgano que el Consejo de la Judicatura realizó o implementó porque es el auxiliar de ese órgano del Consejo de la Judicatura, porque esa gestión judicial pues es la responsable de coordinar las funciones administrativas de los órganos jurisdiccionales. Incluso existen acuerdos generales en los cuales se emite de forma paulatina cómo va a irse desempeñando, cómo vamos a ir mejorando, cómo vamos a ir obteniendo herramientas de trabajo para poder ir modernizando, evolucionando y actualizando esa gestión judicial. Porque acuérdense, nosotros tenemos conocimiento en cuanto al derecho, sabemos aplicar el derecho, pero el derecho tiene que ir evolucionando según
cómo vaya evolucionando la sociedad. Anteriormente, si yo les digo, yo platicaba hace un momento en la comida con personal de aquí de mi sala, cómo antes era, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces, cómo era antes la relación de aficionado con el fútbol. Entonces, era una relación más directa. Ahora no podemos realizar esa relación más directa. A eso me refiero, que la sociedad va cambiando y entonces se genera que vayamos modificando, que vayamos estableciendo reformas en cuanto a la impartición de justicia, en cuanto a la interpretación del derecho. Bien, el sistema de gestión judicial, pues además de ser un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, pues es una herramienta tecnológica porque permite mayor control en la información para el desempeño judicial, hace más eficientes los procesos, facilita que los abogados puedan consultar cualquier información de manera bidireccional, de forma más rápida. Y en realidad, particularmente, pudiese también mencionarles un ejemplo, como en el área mercantil, se realiza la gestión judicial y entonces se facilita la tramitación de exhortos electrónicos, que tiene la finalidad, pues, facilitar la comunicación entre los juzgados y permite que se vaya agilizando más el avance. Uno de esos, tenemos exhortos electrónicos con el Estado de Tamaulipas. Anteriormente, ¿cuánto se tardaban los exhortos cuando estábamos en el sistema tradicional? Bien, en relación a las herramientas tecnológicas que nos ha proporcionado el Tribunal Superior de Justicia del Estado, comparto cada uno de estos aspectos en la siguiente diapositiva. Ahí me marcan las herramientas tecnológicas del Poder Judicial en el Estado. En la impartición de justicia, pues, del Poder Judicial Federal, se brindó la creación e implementación de un sistema de asignación de salas de audiencias. En ese sentido, esa herramienta, pues fue una herramienta, válgame la redundancia, para este tribunal, para poder entonces ir estableciendo esos aspectos que generan el sistema de asignación de audiencias. ¿Qué favorece o qué puedo yo mencionarles? Pudiese mencionarles un sinfín de beneficios, de utilidad en relación al sistema de asignación de audiencias. Voy a ser un poquito concreta para mencionarles algunas. Una, pues facilita la prevención de problemas técnicos. Si en su caso sucede alguna situación, estos deben de quedar subsanados antes de que el juez incluso inicie la audiencia. En el área penal, previo al comienzo de la audiencia, pues se cuenta con un personal técnico y se cuenta con el encargado de sala de audiencia que se encarga de verificar el funcionamiento. Incluso no nada más está el de sala de audiencias, está otra persona enlazada que no está en sala de audiencias y que también está verificando que se cumpla con el objetivo de poder lograr desovar la audiencia. Otro ejemplo yo pudiese exponerles que las audiencias pues son videograbadas. Inmediatamente se concluye la audiencia, son videograbadas, puede solicitar Ministerio Público, Defensa, Asesor Jurídico, cualquiera de los sujetos procesales una copia de esa audiencia una vez que llegue la USB o el disco versátil o la forma en la cual se le puede proporcionar esa sala de audiencias. Es decir, no me tengo que esperar a ir al juzgado porque puedo utilizar otro de los sistemas que ahorita en un momento más se los voy a mencionar. Permite la conservación y la reproducción de su contenido. En la actualidad tenemos ya el expediente electrónico. Estamos dejando el uso del papel y prácticamente hoy me atrevería a decirle que el 100% todo digital y electrónico. El sistema de monitoreo del Poder Judicial, una vez concluida la audiencia, pues genera un archivo digital. Ese contiene todo el contenido de la audiencia y pues puede ser accesible a todos los sujetos procesales. Se cuenta también con indicadores, es decir, se señala, hay dos indicadores, señala cuándo iniciar la audiencia y también señala el momento en el cual existe algún inconveniente. Entonces, para eso, obviamente, tengo que poner a un servidor público que tenga el conocimiento en relación a manejar el equipo de cómputo, a manejar la forma en la cual el uso de la tecnología, cómo voy a verificar que se esté realizando de manera correcta la audiencia. Se cuenta con un chat
que tienen comunicación bidireccional entre el juez, la persona que está en sala de audiencia, y la persona, el servidor público que está verificando que se cumpla con todos los protocolos para el desarrollo de la audiencia. Otra herramienta tecnológica, pues es, ahí lo mencioné en la diapositiva, sistema de inteligencia institucional. El Estado de Nuevo León, pues se cuenta con un sistema en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tenemos este sistema que apoya a la toma de decisiones de los funcionarios, de los juzgados, de los tribunales y para obtener varios beneficios. También voy a nada más mencionarles algunos. E incluso cada uno de los beneficios ustedes pueden consultar. La bibliografía se encuentra en el libro que les he comentado y ahí vienen el manual de gestión judicial y ahí podemos ampliar más el conocimiento si nos interesa o si yo quiero saber qué otras de las oportunidades o áreas de herramienta de oportunidad me puede obtener del sistema de inteligencia institucional. Incremento en la cantidad de asuntos recibidos en el primer año, identifica fácilmente cuántos o cuáles son los expedientes que se encuentran en cada etapa, la reducción de horas, evidentemente, en el momento de que se obtenga una información, la información en tiempo real. Además, pues facilita el análisis de la información relativa al momento de inspeccionar ese documento, facilita la identificación de las áreas críticas en el proceso, si hay alguna circunstancia que se tenga que atender, para eso es el sistema de inteligencia institucional. El otro es la unidad de medios de comunicación. En relación a la unidad de medios de comunicación, pues esta es una función a todas las áreas del Poder Judicial, no nada más el pleno del Consejo, el pleno del Tribunal, sino también a cada uno de los juzgados en cualquier materia, penal, mercantil, laboral, civil. Y en relación a cada una de ellas, pues se designa un actuario, tienen sus instalaciones, ya tienen sus equipos de cómputo, tienen la manera en cual poderse comunicar si existe alguna incidencia. Actualmente, pues se generó también para que exista una mejor comunicación asertiva el protocolo integrador de los actuarios, donde nace incluso en una capacitación respecto a los actuarios, de qué forma podemos explotar el uso de la tecnología, pero cómo podemos tener comunicación con cada uno de las dependencias o instituciones que se ven relacionadas en las notificaciones. Incluso también respecto a la unidad de medios, si bien ellos no son los encargados de realizar las notificaciones, las salas, los juzgados realizan las notificaciones por correo electrónico, pueden utilizar cualquier medio electrónico para que se pueda realizar esa notificación, ojo, siempre y cuando el sujeto procesal lo haya autorizado. A veces dirán, otro medio de comunicación o otra herramienta que utilizan los litigantes es el tribunal virtual. En relación al tribunal virtual, se conoce como un sistema de procesamiento de información electrónico o virtual que permite la sustanciación de asuntos jurisdiccionales ante el Poder Judicial del Estado. Y entonces ustedes podrán decir, hay algunas personas que se les autoriza el uso del tribunal virtual, pero hay otras personas que no pueden acceder. El detalle está que, acuérdense, regla general, todos tienen el acceso al tribunal virtual. Sin embargo, tienen que cumplir con las exigencias que nos establece la norma o el acuerdo general aplicable para poderle dar acceso al usuario. Entonces, no es que te esté limitando el uso del tribunal virtual. Sin embargo, si tú no cumples con alguna de las exigencias que me permite el sistema de poder brindarte esa herramienta, no puedes accesar al tribunal virtual. Con relación al tribunal virtual, pues los abogados pueden presentar cualquier promoción de manera digital, pueden consultar su expediente en tiempo real. Dora Moreno, me permite tanto nada más terminar estas diapositivas y ahorita le concedo la voz. Bien, entonces este es el sistema de la unidad de medios de comunicación. En la diapositiva pues también se marcan las salas de audiencias. En relación a las salas de audiencias, prácticamente lo mencioné, que es el sistema de asignación de salas de audiencias. Posteriormente viene la notificación a través de diversos medios de comunicación, también ya se los indiqué, el tribunal virtual, módulos virtuales. Los módulos virtuales, eso es lo que debemos de potencializar más. Y los módulos judiciales, porque los módulos virtuales y judiciales son donde no se establecen los judiciales. No hay un juzgado en algún municipio, entonces se establece ese módulo judicial para poderle brindar a la sociedad y darle que esté la justicia más cercana a ellos.
Distinto, los módulos virtuales son aquellos que se utilizan cuando la persona no tiene un equipo de cómputo, no se puede conectar a la audiencia, no puede tener esa herramienta para poder deshogar el juicio, no conoce incluso las técnicas para poder manipular ese aparato electrónico, y entonces para eso existen los módulos judiciales, los módulos virtuales, distinto a los módulos judiciales. Bien, en relación a las herramientas tecnológicas, así es como fue evolucionando el Poder Judicial. Y actualmente, pues utilizamos al 100% la tecnología en relación a la impartición de justicia. Pero lo que nos interesa en cuanto al tema, la audiencia de juicio oral penal, su aplicación efectiva de la tutela judicial, pero cuando el juicio es desarrollado a distancia, ¿cómo voy a garantizar esa tutela judicial efectiva? Antes de continuar, me gustaría mencionar que la herramienta que se utiliza en las audiencias de juicios orales a distancia es la plataforma de Teams. Como la más adecuada para resolver los juicios a distancia, ello pues se cuenta con herramientas, con todos los elementos necesarios para cumplir con las exigencias constitucionales para una labor adecuada. Sin embargo, esta herramienta, el litigante, el usuario, la persona que va a obtener una liga de acceso para la audiencia, tiene que tener conocimiento. Porque si no se tiene conocimiento, si no, el Ministerio Público no se ocupó de explicarle a la víctima, al testigo, a algún sujeto procesal que no tiene el conocimiento adecuado en relación a este uso de tecnología, evidentemente va a ir retrasando la audiencia y nos va a ir dificultando esa circunstancia. Entonces se debe tener un correcto manejo en la activación y desactivación del audio, se debe tener un manejo de la herramienta, compartir pantalla, el cual hace las veces de cámara de evidencia si estamos en la sala de audiencias presencial, logra la efectiva incorporación de la prueba material, realiza debidamente los ejercicios de refrescar memoria, evidenciar contradicción y maneja las deficiencias técnicas en virtud de la velocidad de la transmisión, el video, el sonido y cada una de las circunstancias que se ven involucradas al momento de que se desahogue esa audiencia. Antes de abordar el tema respecto al ejemplo, los sujetos procesales, ¿por qué requieren esa capacitación? Debo de indicarles que una constante en el choque de los derechos, tanto del imputado, de la víctima, de los intervenientes en los derechos de información y expresión que ejercen los medios de comunicación para que los jueces puedan obtener esta información adecuada y que se ven obligados a observar los principios rectores del sistema penal acusatorio, las reglas necesarias para evitar un daño a la dignidad, a la privacidad y a los derechos humanos de los sujetos procesales. Se busca entonces el equilibrio entre la información de calidad que permita desarrollar y que no se genere impunidad. Eso es lo que busca el juez al momento que se está desahogando la audiencia. Como consecuencia, pues, de la pandemia, yo les comparto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que todos los estados partes deben de asegurar la existencia de mecanismos que garanticen el acceso a la justicia. Dentro de la misma lógica internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas le hizo una recomendación a todos los países, entre esos el Estado mexicano, que debe de tener una racionalización de los servicios esenciales que presta el sistema de justicia en los asuntos que consideran prioritarios. Y esto surge porque cuando empieza la pandemia, únicamente se empezaron a deshogar las audiencias iniciales que eran las más urgentes cuando estaba la persona detenida, que era puesto a disposición para un control de detención. Y entonces en cada una de las otras áreas que no eran urgentes, incluso en otras materias, incluso en las audiencias de juicio, no se estaban deshogando. Entonces imagínense cuánto tiempo duró la pandemia. Íbamos a seguir nada más deshogando esas audiencias iniciales y dejar de atender la recomendación que nos hizo la Comisión Interamericana y la Organización de las Naciones Unidas en relación a los derechos humanos. Entonces, para poder cumplir con esa recomendación, el sistema tiene que trabajar en la innovación y en el trabajo en línea. Actualmente, aunque tengamos juicios a distancia, seguimos trabajando en una innovación de cómo ir mejorando o cómo ir advirtiendo esas debilidades y convertirlas en fortaleza y que se trate de evitar
que se merme algún derecho humano de las personas que están involucradas. Por eso yo les pudiese mencionar que es importante esclarecer las medidas que han establecido los poderes judiciales para el cumplimiento de sus funciones, evitar vulneración a algún derecho y alguna dilación de las obligaciones constitucionales que tenemos todos nosotros como servidores públicos. Si nosotros encontramos algún área de oportunidad, si nosotros vemos alguna deficiencia que pudiese mermar alguna violación a los derechos humanos, tenemos que compartirnos entre todos para que este Poder Judicial se siga fortaleciendo, se siga innovando y siga esa línea de trabajo con el uso de la tecnología. El Poder Judicial de la Federación incluso anunció la suspensión cuando fue la pandemia de labores, lo cual también hizo en su tiempo el Poder Judicial. Sin embargo, pues se establecieron ahí ciertas circunstancias extraordinarias para poder, de qué manera podíamos deshogar esas audiencias a distancia. Si nosotros surge esto, teníamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 44 y 47, me daban esa facultad. Y el artículo 20 constitucional me menciona los principios rectores. Y entonces, ¿cómo voy a deshogar las audiencias de juicio oral? Si ya realizaba yo las audiencias a distancia cuando el Ministerio Público estaba en Doctor Arroyo, me pedía una orden de aprehensión y yo estaba asignada a San Nicolás. Ya utilizaba esa videocomunicación en tiempo real, pero ahora, ¿cómo la iba a implementar a los juicios orales? Y surge una comisión de varios jueces. Estaba en ese entonces el presidente, que en paz descanse, el presidente Francisco Mendoza. Dije, pues no podemos paralizar eso, porque ya se empezaba ahí las personas a decir los juicios y los juicios. Entonces teníamos empezamos en las audiencias a distancia aproximadamente en febrero o marzo de aquel año donde empieza la pandemia. Y entonces, fíjense, fue marzo, abril, mayo, hasta junio, julio, fue el primer juicio oral a distancia en el estado de Nuevo León. Si no me equivoco, está entre el 24 y 13 de julio, cuando se desahogó el juicio oral a distancia. Tuve la fortuna de realizar el primer juicio oral en compañía de otro juez, Jaime Garza, que también él fue el que, los dos a la par, realizamos ese juicio oral a distancia. A mí me tocó un delito de incumplimiento de obligaciones, a él le toca el delito de narcomenudeo. Decidimos hacer dos a distancia de la par para ver qué dificultades o qué herramientas o qué más áreas de oportunidad íbamos a obtener. Antes de iniciar el juicio, trabajamos todo lo que fue junio en un protocolo de las audiencias a distancia, protocolo que actualmente utilizan al momento de realizar el acta. Ahí ponen el protocolo de actuación de juicios orales a distancia. Varios jueces participamos. Agradezco la opinión de los jueces penales. Trabajan en su conjunto, trabajan en equipo, trabajamos en aquel entonces en equipo como actualmente lo están haciendo, y cada uno de ellos dio aportaciones. De todas esas aportaciones, hicimos un cúmulo de ellas para poderlas ir filtrando y decir cuáles son las que me sirven de utilidad para poder realizar ese protocolo, y nace el protocolo de actuaciones, y por eso nace la realización de los juicios orales a distancia. En relación a la capacitación, ya les hablé respecto a la tecnología. Ahora me voy a centrar respecto a la capacitación. En el ámbito jurídico, como la licenciatura en Derecho, se abarca una visión amplia, toda vez que se debe de adecuarse esos cambios, como yo ahorita les mencioné, que van surgiendo en el transcurso del tiempo en nuestra sociedad, como los hechos sociales, como los valores, como las normas que se rigen, como el entendimiento en cuanto a la interpretación del derecho, como la norma respecto a varios criterios que podemos tener de la Corte, de los colegiados, de los jueces de distrito. Entonces, la formación jurídica y su capacitación deben de tener ciertos elementos fundamentales. Su objetivo es lograr que el derecho sea perfecto, en aras de una transformación que, si bien critica a la sociedad, pueda sostenerse la determinación de los jueces con esa impartición de justicia y con la administración de justicia al momento que se realiza la investigación, y que nosotros emitimos una determinación con la ayuda. No solamente el juez no la emite, él, si bien la realiza verbalmente, tenemos servidores públicos que están realizando una función, porque si no tuviera el asistente de sala, la audiencia no pudiese tener éxito. Si no tuviera el asistente jurídico que está conectado y que está observando incidencias y que puede realizar observaciones, no se pudiese lograr realizar esta audiencia a distancia.
y por ende la determinación a distancia. Parto entonces de todo esto, el tema de la capacitación, de 3 ejes. Un primer eje es la formación. Tengo que tener el conocimiento de la norma. Y eso es lo que le digo mucho a mis estudiantes de Derecho, que la verdad me tocaron en este año 2 grupos que son muy demandantes, son muy exigibles, y eso está muy bien porque te orillan a que sigas investigando y que te sigas capacitando. Entonces, en relación a los alumnos, les menciono, no vengo a enseñarles yo el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque si les vengo a enseñar el Código Nacional, pues te digo, léele del artículo 1 hasta el artículo final y nos vamos. Y esa va a ser la clase y ven a exponer la clase. Te tengo que enseñar o te tengo que dar las herramientas para que apliques esa norma procesal. Y de ahí surge mi interpretación de generar un primer eje. Tengo que tener mi formación. Conozco la ley, conozco la norma, conozco aspectos dogmáticos, conozco la doctrina. Entonces ya tengo mi formación. Segundo eje, la capacitación, porque se ve enfocado a adquirir esas habilidades necesarias para aplicar lo que yo ya tengo en relación a mi conocimiento de la formación. Y entonces se exige y debo de entender concretamente los casos que son sometidos a mi jurisdicción. En ese segundo eje, además de la capacitación, si tuviera un pizarrón les pusiera capacitación más argumentación es igual entonces a una tutela judicial efectiva, porque entonces adquiero las habilidades y puedo tener y dominar las técnicas en relación a cómo interpretar esos argumentos que me dan los sujetos procesales. Tercer eje, las actitudes para regular su actuación conforme a los principios éticos y normativos, ya que con el fin del derecho, pues es evidentemente lograr justicia, seguridad y el bien público. Este tercer eje lo denomino porque una de las funciones de los juzgadores es no llegar al desbordamiento de poder. Yo soy el juez, yo aquí tengo mi sala de audiencias, yo decido y si yo digo que es A, es A. Sí, nada más que tengo que tener esa flexibilidad para explicarle. Entonces no tengo que caer en ese desbordamiento de poder. Como controlo la norma, tengo una formación súper eficiente porque tengo 3 maestrías, porque tengo 2 doctorados, porque tengo 5 o 6 especialidades, yo conozco toda la norma. Sí, nada más que en ocasiones no la sabes aplicar. Y entras en el tercer eje, que es el desbordamiento de poder. Y así es como identifico la capacitación. Esto no lo van a encontrar en la lectura del libro que yo les mencioné. Lo que yo hice de la investigación es esa investigación que estoy realizando, hice una interpretación de mi propia determinación, vuelvo a hacer una interpretación y lo dividí en estos 3 ejes porque se me hizo de una manera más sencilla que ponerme a leer todo lo que menciona el libro en relación al tema de capacitación. Entonces, no hay que considerar que la capacitación es un excedente. Ahorita estamos aquí 178 personas enlazadas. Yo tengo trabajo, ustedes tienen trabajo y entonces todavía me piden una capacitación. Tengo que ver siempre las cosas por el lado positivo. Si bien es cierto, puede considerar los jueces, los secretarios, los escribientes, los asistentes jurídicos, los auxiliares administrativos, los actuarios, el Ministerio Público, los defensores, que es una carga más. Incluso nosotros sabemos que en el Instituto de la Judicatura tenemos un reglamento donde nos exige que debemos de tener tantas horas de capacitación según la categoría en la que estemos. Y entonces lo vemos a veces como una obligación. Pero yo les comparto y les dejo este mensaje que espero les sea útil para quitarme ese chip de que todavía tengo que ir a capacitaciones, es que se emplea la capacitación, no es un excedente, es un extra para yo poder desempeñar mi función de una manera más eficiente. ¿Cómo lo ilustro? Porque es un extra en mi desarrollo profesional al momento de capacitarme. Yo les pondría entonces el ejemplo, roles de los sujetos procesales. El juez tiene que adquirir una capacitación si quiere presentarse a un concurso de oposición para la categoría de juez. Pero ya después es designado juez y aquí yo le agregaría, tiene que seguir capacitando porque tiene que tener ciertas horas de capacitación. Un juez, yo en el 2011 que fue nombrada como juez, si desarrollo una audiencia oral, a realizarla en este momento es completamente distinta.
no tenía las mismas técnicas y habilidades que yo utilizaba al momento de sogar la audiencia. Al paso del tiempo se fueron modificando ciertos aspectos que yo consideraba que no estaban correctos al momento de emitir mi determinación. Y entonces esto se logra a raíz de la capacitación. Si yo argumentaba una sentencia como juez y ahorita le argumento una sentencia como magistrada, me da pena a veces ver alguna determinación como juez porque siento que le falta argumentación. ¿Por qué siento que le falta argumentación? ¿O por qué considero que necesito la capacitación de argumentación? Porque a raíz de que estoy cursando la maestría de argumentación me di cuenta de ciertas debilidades que tengo que fortalecer y en la actualidad se han ido fortaleciendo. Ministerio Público, Defensor Público y Asesor Jurídico. Si ellos no están capacitados, no van a poder lograr la teoría del caso que van y plantean al juez. Si no saben incorporar el conocimiento del hecho, más bien dicho, el hecho al juez, no lo saben traducir, si no saben identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues obviamente lógico es establecer que no van a estructurar una buena teoría del caso. Víctima y acusado. Van a decir, ¿por qué la víctima y el acusado tienen que adquirir una capacitación? Porque acuérdense que tienen que corroborar mi teoría del caso. Si yo soy defensor, tienen que venir a corroborarme. Y si yo no les explico, tan siquiera de una manera muy sencilla, cómo se utiliza la plataforma de Teams, si digo objeción, van a contestar la pregunta. Si no le explico cuando le proporciono gráficos, no van a poder explicar, no van a poder decir, no van a saber qué observo en la pantalla. A veces ni siquiera se está observando en la pantalla y uno cree que sí se está observando porque aquí me aparece. Una de las características es que si yo utilizo Zoom, me aparece el cuadro, una línea verde. Si yo utilizo Teams, me aparece una línea roja. Y a veces piensan, le estoy compartiendo pantalla, pero ni siquiera aparece la línea que me da esa señal que sí estoy compartiendo pantalla. El testigo igualmente corrobora la teoría del caso como el perito. Ellos son los que también requieren ese sistema de capacitación en relación al uso de tecnología. Bien, en relación a la capacitación constante y la actualización que debería de considerarse como una obligación para todos. A nosotros como servidores públicos es una obligación, pero la verdad debería de ser para todos los sujetos procesales. Porque acuérdense, pondría yo como ejemplo, el defensor que no recibe esa capacitación o que no tiene conocimientos de las técnicas de litigación, ¿qué es lo que va a suceder? Que además de que no va a generar una seguridad y una confianza para su representado, pues incluso se le va a solicitar que se le separa del cargo. O en ocasiones, suele mucho en el principio de contradicción. La fiscalía dice A, la defensa dice B, la fiscalía da réplica de B y entonces el defensor quiere incorporar C, cuando nadie incorporó C. Y entonces ahí se pierde el debate y se advierte una falta de técnicas de litigación del defensor. También yo les pudiese compartir, atendiendo a la investigación que estoy realizando respecto a la capacitación. Fíjense que en Argentina, los tribunales, existen los ministros del Tribunal Superior de Justicia. Todos ellos acordaron que los integrantes del Poder Judicial, desde los miembros del Tribunal Superior de Justicia hasta la gente del primer peldaño, en este caso pudiese ser el auxiliar administrativo, o incluso hasta el archivista, ¿por qué no el archivista no estarse capacitando? Y que incluso si se capacita y no ha concluido la carrera, puede concluirla. Y eso va generando que motivemos a todos los servidores públicos que podamos tener una capacitación y concluir una carrera judicial y poder desempeñar esa carrera judicial. Entonces, se determinó que incluso hasta los administrativos deben actualizarse constantemente sus conocimientos, adquirir nuevas destrezas y técnicas, fíjense, así lo establece ahí el Tribunal de Argentina, habilidades y adaptarse constantemente al cambio de la tecnología. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer también? En relación a la función del juez, que si no tiene a veces la habilidad o el conocimiento respecto al desahogo de audiencias, ustedes dirán, pues, ¿qué puede pasar? El juez no tiene conocimiento y pues entonces viene otro juez y puede incluso corregir la tarea. No, recuérdense que como jueces tenemos el control disciplinario, donde se verifica que si no desahogamos la audiencia conforme a las técnicas, las habilidades y los conocimientos adecuados, se puede dar vista
en relación a la comisión disciplinaria y se nos abre un expediente administrativo. Entonces, pues mejor nos capacitamos. Y acuérdense que la capacitación no es una obligación, es un extra al desarrollo de mis habilidades o de mi función jurisdiccional. La capacitación, por último, les comparto la capacitación aplicable en las técnicas y habilidades de litigación. El tema, pues, aborda relativo a qué tipos de capacitación en las técnicas y habilidades de litigación se pueden utilizar. Ustedes dirán, bueno, yo ya he recibido capacitación en cuanto a juicios orales, es la misma capacitación en el desahogo de las audiencias a distancia, porque se desahogan completamente igual, es el mismo, el procedimiento no cambia, cambia que estamos utilizando la tecnología. Acuérdense que el sistema inquisitivo no permitía necesariamente una mayor preparación a los operadores, ni castigaba las ausencias. Ahora en la actualidad sí se castigan las ausencias. Incluso les acabo de decir que se separa el cargo, no nada más al defensor, también se puede separar del cargo al asesor jurídico, también se puede separar del cargo al Ministerio Público. La mayor perfección del profesionista probablemente se agrega de manera marginal al éxito o que debe de competir. Sin embargo, lo que debe de hacer es desarrollar eficientemente la audiencia en la que está participando. Entonces, desde un punto de vista judicial, las actividades que realizan los litigantes o los jueces en especializarse en su actuación profesional tienen un objetivo, es el procedimiento del conocimiento. Es el procedimiento del conocimiento de las actitudes, de las habilidades, de todo lo que se desarrolla en el juicio, de todo lo que va a influir para una determinación. Acuérdense que si se desahoga la audiencia, voy a emitir una sentencia positiva o una sentencia negativa, según el sujeto procesal. Entonces, la capacitación no debe de incluir solamente a los litigantes, también debe incorporar a cada uno de los sujetos procesales que ahorita yo les mencioné. Y les comparto en la siguiente diapositiva cuáles son los tipos de capacitación. Esos tipos de capacitación yo los obtuve de un curso que llevé virtualmente en la Facultad de Derecho. Cada fin de semestre nos dan ahí ligas de acceso a diversos cursos. Entonces, el curso que llevé fue de comunicación y lograr tener una comunicación asertiva. Ya había otro denominado, no me acuerdo cómo se denominaba el otro, y de todos esos 3 cursos obtuve toda esta información. Y ahí, pues, existieron los autores de Douce Jaime, que él menciona este tipo de capacitación, yo comparto con este autor, pero son capacitación de los juicios a distancia. Respecto, primeramente, a la retórica. Nosotros al momento de emitir una determinación oralmente, el Ministerio Público, al realizar una petición oralmente, la defensa, el asesor jurídico, al realizar esa petición oralmente, deben de tener una elocuencia. La retórica es hablar con elocuencia, tener una forma de expresar lo que yo quiero obtener en cuanto a mi objetivo. Incluso yo puedo tener mi planteamiento del problema, puedo saber cuáles son mis premisas, puedo saber cuáles son mis objetivos, cuál es mi conclusión, y lo puedo desempeñar tranquilamente. Pero si no tengo esa habilidad de hablar con elocuencia, de expresarlo ante el juez, pues se puede dificultar que no entienda el juez qué es lo que le quiero transmitir. Aquí pues yo les pudiese comentar que Aristóteles lo define como la parte dialéctica, porque en ambas se fundan verdades comunes, partiendo de una opinión, de un sentido que establece una comunicación entre el emisor y el receptor. Y entre ellos tienen un objetivo, que obviamente si hay debate, el objetivo va a ser distinto. Y el juez tiene que interpretar y tiene que decir si le voy a dar la razón a A o le voy a dar la razón a B. Y entonces por eso Aristóteles maneja esa relación entre el emisor y el receptor. Además, pues yo pudiese traducirlo para el litigante, que es quien decide la forma en la cual va a persuadir al juez y el momento en que va a emitir su manifestación, porque tiene que convencer al juez, tiene que convencer por qué se aplica su teoría del caso, pero si lo aplico la retórica en cuanto al juez, el juez tiene que convencer a la sociedad.
Desafortunadamente, en ocasiones, las determinaciones de los jueces a veces son cuestionadas, aun aunque sea en estas audiencias de juicio oral. Sin embargo, a veces son cuestionadas y no se dan cuenta que el juez emitió una sentencia en tal sentido porque no se aplicaron correctamente, a lo mejor tal vez, más bien dicho, sí se aplican correctamente las técnicas de litigación, pero no se obtuvo esa información de calidad o adecuada para que el juez pudiese emitir esa determinación. En otras ocasiones no se aplica correctamente las técnicas de litigación y por eso son cuestionadas esas determinaciones. Entonces, pues el litigante debe de definir la forma en cuanto a su lenguaje, de hablar con elocuencia, si es verbal, si es no verbal, aspectos paralingüísticos que debe estar observándose al mismo. Hay un consejo que yo les daría, obviamente aquí la mayoría, si no es que todos, pues uno de los retos que nos ponemos al momento o que nos marcamos o que decidimos al momento de entrar a nuestra carrera judicial es llegar a ser juez. Y luego ya si llego a ser juez, pues quiero llegar a ser magistrado. Pues si yo quiero lograr a ser juez, pues tengo que adquirir todas estas herramientas para poderlas emplear y utilizar al momento que llegue a emitir mi determinación. Entonces, debo de atender estas circunstancias y en relación a las que ya les mencioné, verbal o no verbal, tengan ahí cierto cuidado, porque incluso en las audiencias a veces mostramos ahí ciertas cuestiones de enojo, de desesperación, de que ya quiero que termines, ya no me tires tanto rollo, pero tenemos que aprender a manejar todas esas circunstancias que se traducen en aspectos negativos. Ahí en la diapositiva se marca otro de los tipos de capacitación, es la argumentación. El litigante tiene que establecer argumentos idóneos en relación a la petición que va a realizar. En los ejercicios que realizo yo con mis estudiantes, la verdad me aportan muchas áreas de oportunidad y observaciones que debo atender al momento de la argumentación, sobre todo cuando van a realizar una petición y la contraparte contesta algo que no tiene nada que ver con lo que está diciendo el primer sujeto procesal. Siempre es Ministerio Público, Defensa, si tengo una petición, Ministerio Público contesta la defensa. Entonces a veces no hay esa comunicación asertiva porque el argumento que establece el segundo sujeto procesal que interviene pues no tiene ni siquiera relación con lo que está peticionando el Ministerio Público. Y entonces pues no se realiza esa línea argumentativa de manera adecuada. Yo le recomendaría que lean ahí el libro de Lara Chagoyán, Manual Mínimo de Argumentación Jurídica. Es un libro, existen varios libros en cuanto a la argumentación y argumentación jurídica, pero ese libro está muy dirigible, lo podemos entender fácilmente, utiliza diversos gráficos, nos ilustra de una manera cómo puedo establecer el argumento se puede establecer de diversas formas, la forma que se recomienda en cuanto a los juzgadores, que tiene premisas, utiliza la lógica, la retórica y la lógica, tiene premisas y llega a la conclusión a través de ciertas inferencias lógicas. Eso me estructura a mí un argumento y después ese argumento que está con premisas, inferencias y conclusión, puedo realizar una línea argumentativa y la línea argumentativa va entonces a integrar una argumentación que voy a entender entonces por la argumentación, pues un conjunto de procesos, de actos de lenguaje y encaminados que van a responder la pregunta que me estoy formulando desde un inicio, que establecí mi petición. El siguiente es en relación al desahogo de pruebas. ¿Qué habilidades o qué técnicas deben de dominar en cuanto a las pruebas en audiencias de juicio a distancia? Lo dije en una de las primeras diapositivas. Compartir pantalla, evidenciar contradicción, refrescar memoria. ¿Cómo hacerla en las audiencias virtuales? Hay ejercicios que se han caído, que los litigantes mejor se desisten, porque no saben compartir pantalla, porque no pueden identificar adecuadamente el párrafo, la palabra, la cuestión que quieren que recuerde el testigo. Entonces, tenemos que aprender a dominar estas circunstancias para el desahogo de pruebas. También en las audiencias puede existir cuando voy a incorporar una prueba. Realmente yo les compartiría ahí un ejemplo de que quiero incorporar la prueba, la información está en una USB
no voy a incorporar la USB. Su señoría, voy a utilizar un medio electrónico para incorporar prueba. El contenido de la USB, una videograbación que está en la USB. Adelante, haga el ejercicio. ¿Cómo voy a incorporar el video en una audiencia a distancia? Y quiere incorporarla utilizando la USB. La USB no es el medio de prueba. Lo que está en la USB es el contenido que yo tengo que incorporar en la audiencia. Pero si no puedo realizar ese ejercicio, ya entonces mi teoría del caso se va desvaneciendo poco a poco. Presentación de objeciones. ¿Cómo voy a presentar las objeciones? Tengo que tener esa habilidad de conocer mi equipo de cómputo, qué debilidades tiene mi equipo de cómputo. Tengo que saber cuántos son lo que yo debo de tener de internet. De hecho, les recomiendo que lleven un curso de internet, nos establece las plataformas, cuánto podemos identificar cuando está alto, cuando está bajo mi internet. La verdad está muy bueno, lo llevé en la Suprema Corte de Justicia. Y entonces nos explican en cuanto al uso de internet, cuáles son la estabilidad del internet que me pueda dar esa fiabilidad para yo poder compartir la información que quiero. Entonces, al momento de presentar las objeciones, mi internet está correctamente, está todo adecuado, cuántas líneas de internet tengo, y entonces hago la objeción porque tengo que estar al pendiente de activar el micrófono y desactivarlo, porque hay jueces que llaman la atención que tienes que tenerlo en silencio. Entonces, las objeciones, aparte de tener la habilidad de saberla realizar, tengo que en las audiencias a distancia estar con la habilidad de poder estar activando y desactivando el micrófono. Interrogatorio y contrainterrogatorio. En relación a eso se ve mucho relacionado con el tema de refrescar memoria y evidenciar contradicción. Eso ya se los mencioné. Uso de gráficos. La verdad, en uso de gráficos, sería bien padre que los litigantes utilizaran el uso de apoyos gráficos. Fíjense que una de las evoluciones que yo quise implementar y que ya la verdad ya me ganó el tiempo, ya no lo pude hacer. Siempre tuve la idea de que al momento que estaba emitiendo una sentencia, yo quería utilizar gráficos, soy muy afecta a utilizar el Smart en el Word y establecer ahí cuadros comparativos, tablas comparativas o algunos cuadros sinópticos o alguna línea del tiempo. Y entonces en ocasiones era tan desesperante que yo quería explicar la sentencia y que me entendieran y que yo dije, y yo tengo una pantalla, o sea, yo puedo compartir la pantalla porque yo tenía mi equipo de cómputo y estaba una pantalla y se utilizaba en la cámara de evidencias. Entonces yo podía de alguna u otra forma, porque yo quería explicarle la línea del tiempo, porque yo quería explicarle alguna circunstancia de jerarquía, porque yo quería explicarle la cadena de segmentos de hechos para mejor comprensión al momento de estar explicando una audiencia, pero la verdad no me ganó el tiempo, ya no lo pude hacer, pero lo estoy implementando aquí en la sala. Utilizamos muchos gráficos porque hay ocasiones a personas, no todos podemos aprender de la misma manera, no todos nos vamos a capacitar de la misma manera, no todos necesitamos la misma capacitación, cada uno requiere capacitaciones distintas. Nosotros tenemos que identificar cuál es mi área de oportunidad donde puedo obtener una capacitación para adquirir más fortalezas de la función que estoy desarrollando. Y entonces, hay personas que a lo mejor al momento de dar una lectura sí entienden completamente el texto, pero hay personas que se les dificulta, hay personas que a lo mejor con esos gráficos pues se me hace más sencillo, lo puedo comprender de la mejor manera. Y entonces, si yo estoy emitiendo una determinación al sentenciado y a la víctima que no son expertos en derecho, tengo que traducirlo de una manera que pueda entenderse eficazmente. Y la verdad se siente bien padre que cuando se van en apelación, se van en amparo directo o indirecto, que tu determinación la tomen completa de papá, se siente bonito. Entonces, por eso seguimos utilizando estos gráficos. Por último, bueno, es el uso de apoyos gráficos que se pueden utilizar al momento de estar expresando un alegato de apertura, un alegato de clausura. La verdad, he participado en diversos concursos de técnicas de litigación y hay estudiantes muy buenos que utilizan los gráficos para poder evidenciar alguna lesión, que a veces el juez no puede interpretarla de una manera adecuada si se la decimos verbalmente. En conclusión, debo decirles que la implementación y el desarrollo de la capacitación en el manejo de las plataformas tecnológicas en concordancia con las técnicas de litigación, desde luego, ayudan a mejorar una comunicación en las audiencias virtuales y que el juez pueda obtener una información de calidad. Por mi parte, será todo. Agradezco mucho sus atenciones
Y maestra Toñita, no sé si de autorización, había una persona que levantó la mano, por si tiene alguna duda. Claro que sí, magistrada. ¿Hay alguna persona que tenga algún comentario o algún cuestionamiento que quiera hacerle a la magistrada Gutiérrez? Nomás vi que se apellidaba Moreno, pero ya no recuerdo el nombre. Pero ya no veo Perdón, más. perdóneme, yo había levantado la mano, pero fue por error porque la pantalla se me desapareció y quise volverla a poner y al tocar la pantalla se le puso la manita, pero no tengo ninguna duda, gracias. No, gracias a usted. Bien, entonces por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos y a todas por sus atenciones. Muchas gracias a usted, magistrada. Y bueno, pedimos amablemente a nuestro señor director, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, haga entrega de un merecido reconocimiento a nuestra invitada de esta tarde por su destacada participación. Sí, gracias. Bueno, pues muy interesante todos sus comentarios respecto de su trabajo en investigación doctoral, el uso de gráficos en las sentencias, en fin. Todo esto creo que nos abren panoramas nuevos, como siempre lo he dicho, temas que pocas veces tenemos el tiempo de sentarnos a reflexionar. Y bueno, gracias por compartirnos estas reflexiones que sin duda alguna nos servirán mucho cuando ya, desde ya, pero estamos ansiosos de poder conocer su investigación completa en su momento y que forme parte del acervo también de nuestra biblioteca. Sabemos que brindará muchas cosas. Y como bien lo adelantó la magistrada Gutiérrez, hay un texto en el que se recogen muchas de estas ideas. Estamos pronto a presentarlos y ya les enviaremos la invitación para pues que puedan ustedes también eh, ver la presentación de este libro, escuchar algunas críticas de otros investigadores sobre el tema y el por qué. Y que esto pues sea también una razón más para invitarlos a ser parte de las actividades de este instituto que permitan a ustedes seguirse profesionalizando, seguir creciendo, seguir reflexionando en temas del derecho, porque es para el bien de su propia carrera judicial, pero también principalmente para el bien de la ciudadanía a través del Poder Judicial. En este momento, magistrada, además de agradecerle todo su valioso apoyo, no solo en esta ocasión, sino en todas las otras ocasiones en que nos ha apoyado, al Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León le otorga a usted el presente reconocimiento, a magistrada Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez, por su destacada participación en la conferencia La importancia de la capacitación y uso de la tecnología en la impartición de justicia. Está firmado por un servidor, juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, director general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, en esta fecha, 19 de septiembre de 2023, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias, magistrada, y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a usted. Gracias a todos y a todas. Saludos. Gracias a todos por estar Gracias. conectados a través de la distancia. Los invitamos a Gracias. estar pendientes de las diferentes Gracias, buenas actividades tardes. académicas del Instituto de la Judicatura. Que tengan muy buenas tardes.